Nos encontramos con la psicóloga Erika Alexandra Naranjo Roballo y la psicóloga Wendy Monserrat Adriano Caiza. Ella nos va a compartir el tema la depresión y ansiedad ante las presiones sociales en atención primaria. Conozcamos a nuestra expositora. La psicóloga Erika Alejandra es psicóloga por la Universidad Nacional de Chimborazo. Ha sido partícipe en el segundo Congreso de Educación Contemporánea, Calidad Educativa y Buen Vivir en la Universidad de Granada en 2017. Además, ha sido participante en el primer Congreso Internacional de Neuropsicología en Educación por la Universidad de Israel en el año 2020. La psicóloga Wendy Monserrat es máster universitaria en Psicología Forense por la Universidad de La Rioja en España. Posee un diplomado en Educación Continua en Liderazgo. Además es maestrante en licenciatura en Psicología Educativa, Orientación Vocacional y Familiar. Y es coordinadora política de Mujer de Chimborazo en la Casa de la Mujer. Damos la bienvenida a nuestras dos expositoras por haber aceptado la invitación y haber preparado tan valioso tema para la atención primaria. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Las dejamos con el público. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Atención Primaria, Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades. Como tema tenemos lo que es la depresión y ansiedad ante las presiones sociales en atención primaria. A continuación va a empezar la psicóloga Erika Naranjo a hablarnos un poco de este tema. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Erika Naranjo, psicóloga educativa de la Universidad Nacional de Chimborazo. Bueno, vamos a empezar con dos temas muy importantes, tanto para ustedes como para nosotros y el mundo en general, por así decirlo. Tenemos dos temas muy importantes y muy claves, que son la depresión y la ansiedad. Vamos a empezar con la depresión. Vale decir que se debe mejorar lo que es el reconocimiento, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales. Como bien sabemos, en nuestra sociedad y todavía en la actualidad no se le toma mucha importancia a lo que son estos trastornos mentales. A las enfermedades mentales o a la estabilidad emocional no se le toma mucho en cuenta porque le dan prioridad quizás a otras cosas, más bien materiales o quizás un dolor de estómago, claro que tiene la misma importancia que una enfermedad mental, o sea, eso tenemos que tener siempre en mente. Sin embargo, todavía existe incomprensión y rechazo en todo lo que concierne a la salud mental, y lo cual debemos ir mejorando. Hay que también recalcar que la prevalencia global de los trastornos psíquicos en la población de manera general y muy elevada es de el 30% aproximadamente. Una gran parte de pacientes que son atendidos en atención primaria presentan trastornos psíquicos del 20 al 30%, aunque la detección de estos casos y su tratamiento es muy inferior al 15%. ¿Y por qué se da esto? Por lo que mencioné en primera instancia, que no le damos la importancia que se debe. Siempre dejamos a un lado lo que es la estabilidad emocional, la parte mental, siempre nosotros la dejamos de lado cuando no debe ser así. Por otro lado, uno de los mayores problemas psiquiátricos en atención primaria lo constituyen los estados depresivos y también los estados de ansiedad, que en un momento vamos a hablar de ello, que incluyen una amplia variedad de estados afectivos anómalos, por así decirlo. Esta situación es bastante preocupante desde el punto de vista sociosanitario, por así decirlo, por sus enormes repercusiones que hasta en la actualidad existen, y esto se debe a unas repercusiones económicas, laborales, personales, y sobre todo porque la mayoría de estos trastornos podrían beneficiarse de un tratamiento adecuado. Tomando en cuenta la depresión es una enfermedad, pero muchas personas actúan como si no lo fueran, aduciendo que se trata de cosas peregrinas, como cansancio, falta de vitaminas, estrés o incluso que es una exageración,
cuando no debe ser así. No debemos tomarlo esto como que me siento cansado, pero nada más es eso. O lo que mencionaba, la falta de vitaminas y por eso me encuentro en este estado de ánimo. Hay que ser muy minuciosos al momento de que se presenten síntomas y estar pendientes de todo lo que pasa. Es muy importante que a los primeros indicios de algo, nosotros ya actuemos sobre ello y no dejar que esto se siga extendiendo, por así decirlo. Los trastornos depresivos son más frecuentes en mujeres, quizás por nuestra mayor vulnerabilidad. Nosotros somos muy vulnerables al estrés, a la sensibilidad, por así decirlo. Los cambios hormonales que nosotras mismos adquirimos, tanto de menarquia, embarazo, menopausia, todo eso. Asociación también de genética con ciertos trastornos, perdón, y con otros aspectos de índole sociocultural. Como ven, las mujeres somos un poquito más propensas a adquirir lo que es la depresión, por lo mismo que les mencionaba, la vulnerabilidad que nosotros manejamos por ser mujercitas. También hay que tener en cuenta que existe una depresión por edades. La depresión se da en niños, en adolescentes, en edad media, en la gente adulta. Todas las edades son propensas para pasar por una depresión. En niños y adolescentes las depresiones se dan por dificultades de adaptación escolar y aumento considerable de la frecuencia de conductas autolíticas. Esto quiere decir que quizá les voy a poner un ejemplo. Cuando nuestros niños se encuentran en la escuela o colegio, y un ejemplo claro, lo que es el bullying, ellos sufren cierto maltrato por sus compañeros y de esta forma ellos al llegar a casa sienten tristeza, no al llegar a casa, en ese mismo momento sienten tristeza, se cohíben y por lo general no suelen decir nada a sus padres por el miedo a que quizás no les crean o porque no vayan a hacer nada. Entonces hay que tener mucho esto en cuenta, que nuestros niños también pueden pasar por depresión. O sea, no es que ellos porque son niños no pueden pasarlo, sí pueden pasarlo. Y también hemos de haber escuchado, hemos de haber visto en noticias que se da suicidios en niños, en adolescentes. Y muchos de estos suicidios son por depresión, por el mismo hecho de que tuvieron problemas en casa, tuvieron problemas en el colegio, etc. En la Edad Media, supera la frecuencia de depresiones mayores y distintas. Mayor consumo de tóxicos y de fármacos ansiolíticos. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general en la Edad Media estamos sometidos a lo que son fármacos y por ende esto desencadena a veces varias alteraciones dentro de nuestro organismo, lo cual puede desencadenar una depresión. En la edad elevada existe una alta frecuencia de comorbilidad, trastornos afectivos secundarios, enfermedades orgánicas y trastornos adaptativos, con ansiedad y depresión. ¿Qué quiere decir esto? Que como nosotros hemos podido observar en quizás abuelitos o personas que nosotros conozcamos de edad elevada o edad adulta, por ende ellos tienen trastornos adaptativos. No se adaptan a la forma de convivir, quizás ellos están muy acostumbrados a vivir solos y de pronto nosotros por verles ya mayores queremos acomodarlos dentro de nuestro hogar y ellos ya no soportan eso y caen en depresión por el mismo hecho de que ellos quieren volver a estar solos, a estar con sus cosas en su casa y quizás como hijos a veces nos cuesta entender eso porque supuestamente nosotros queremos cuidarles estando con nosotros, mientras ellos están pasando una depresión silenciosa, por así decirlo. Las causas de los estados depresivos son variadas, incluyendo factores genéticos, neurobiológicos, orgánicos, psicológicos y sociales. Existe un diagnóstico para que nosotros podamos llegar a saber qué es una depresión. Las principales pautas, por así decirlo, dentro de la atención primaria es que deben existir siempre síntomas básicos, comunes, que permitan sospechar y detectar cualquier tipo de estado depresivo. Como yo les decía al principio, hay que estar atentos cuando una persona
ya se aleja de su entorno, no quiere compartir con su entorno, quiere pasar mucho tiempo solo. Lo vemos triste, lo vemos preocupado, lo vemos decaído. Entonces es ahí cuando nosotros debemos poner mucha atención, observar este tipo de conductas. No siempre va a ser depresión, pero hay que tener cierto cuidado. Se debe también establecer un diagnóstico específico del tipo de síndrome o trastorno. Discernir también mediante una entrevista cuidadosa. Esto va más para las personas que trabajan para atención primaria, ¿no? Eh, Hay que realizar una entrevista, como ya lo dije hace un momento, muy cuidadosa, muy minuciosa, quizás antecedentes de la familia, si en la familia existían personas depresivas, todo eso hay que tomar en cuenta. También anotar muy bien lo que es la infancia, la adolescencia de esta persona, todo eso. Considerar el orden de presentación de síntomas depresivos en enfermos somáticos. Es muy importante esto para saber qué tratamiento debe llevar esta persona. También es indispensable observar los síntomas más importantes que permiten sospechar la existencia de trastornos afectivos enmascarados. Por así decirlo, los trastornos afectivos enmascarados puede decir cuando una persona no acepta lo que le está pasando y trata de disimular todo lo que le pasa, quizás mostrando felicidad todo el tiempo, pero cuando no es así, esa persona realmente se siente mal. Realmente necesita ayuda, pero no quiere pedírsela y demuestra una cosa, pero a solas quizás es otra. Hay que tener también muy en cuenta eso, tratar de observar mucho, ser muy observadores. También observar los síntomas más importantes que permiten sospechar la existencia de trastornos afectivos enmascarados, perdón, ahí he estado repetido doble vez, pero como ya les expliqué, estas características que les di, donde la persona se muestra feliz, pero por dentro es otra situación. Algo muy importante también son los aspectos claves de esto. Valorar los antecedentes familiares, como ya les había dicho, y personales, tanto de ansiedad, de depresión en infancia y personalidad. Algo también demasiado importante es saber qué tipo de personalidad tiene esta persona. Saber cómo es su carácter, su temperamento y todo esto. Valorar los acontecimientos vitales a los que ha estado sometido el sujeto, especialmente durante el año previo. Quizás me refiero a esto, que valorar todo lo que esa persona vivió ese año. Puede ser que haya perdido un ser querido y obviamente se va a encontrar en depresión, va a estar en una depresión. La depresión tiene grados, por así decirlo, leve, moderado y grave. Entonces hay que considerar también si esa persona está en una depresión leve, moderada, grave, qué podemos hacer. Y si en tal caso, como les mencionaba el ejemplo, eh, esta persona perdió a un ser querido, hay que valorar en qué estado de depresión se encuentra. Es importante conocer cómo vivió ese año. No olvidar la alta frecuencia de trastornos somáticos y trastornos por uso de sustancias. Es muy importante este punto, como yo ya les había explicado. Y también considerar los trastornos somatoformes y algunos trastornos de personalidad. Es algo demasiado importante que siempre debemos tomar en cuenta. Como segundo tema tenemos lo que es la ansiedad. Como definición, principalmente tenemos que la ansiedad es una emoción normal que se experimenta en situaciones en las que la persona se siente amenazada por un peligro tanto externo como interno. Los trastornos de ansiedad conllevan un deterioro importante en lo que es la calidad de la vida de las personas. En lo que va, que los llevan a padecer como tal. Nuestra labor como psicólogos sería tratarlos adecuadamente, evitando producir mucho más daño del que tiene. Actualmente existe un consumo excesivo de lo que son los ansiolíticos, los medicamentos, que llegan a dañar
en sí lo que es la salud de cada persona. De este consumo excesivo que ha producido un fenómeno de tolerancia, de dependencia y consecuentemente fenómenos de abstinencia, tienen una repercusión muy grave en lo que es el cuerpo de las personas. Para tratar estos trastornos, los médicos y los psicólogos cuentan con una serie de recursos, no solo de farmacológicos, sino también que son no farmacológicos, que combinados estos dos recursos no solo aumenta lo que es su efectividad y lograrán una mayor implicación en el paciente, en el proceso y por lo tanto en su tratamiento. Con esto se consigue disminuir los efectos secundarios adversos y se colabora para que el paciente adapte tanto una actitud más activa y responsable frente a lo que es la ansiedad que llevan a padecer. Por su alta prevalencia, su impacto social, su gran repercusión en la calidad de vida de los pacientes y el excesivo abuso que actualmente se está haciendo de los ansiolíticos, sería conveniente hacer un repaso de lo que son los diferentes recursos que existen para que el abordaje sea un poco menos intenso de lo que es la ansiedad. Como bien sabemos, los problemas de salud mental en la población general tiene una prevalencia que se acerca al 30%. Esta cifra desciende hasta un 20% entre la población que consulta en una atención primaria. La detectada en una atención primaria alcanza un 10%. Los diagnósticos psiquiátricos, médicos y psicológicos son más frecuentes realizarlos en las consultas con los trastornos tanto depresivos, seguidos de los trastornos de ansiedad, del alcoholismo y las toxicomanías, lo que es la patología incluso psicoorgánica y finalmente lo que llega a desencadenar lo que es la psicosis. Como ya sabemos, la ansiedad es un sentimiento normal ante determinadas situaciones. Solo cuando sobrepasa algunos límites o la capacidad adaptativa del individuo o el paciente, se convierte en una patología. Los desórdenes por ansiedad se caracterizan por síntomas de aprensión, de una excesiva aprensión o una tensión mental lo suficientemente seria como para impedir lo que es las actividades diarias. Las formas más comunes con la ansiedad situacional o la relacionada con el estrés, los desórdenes fóbicos, el desorden de ansiedad generalizada, también el desarrollo del pánico y el desorden obsesivo-compulsivo. Ante un cuadro de ansiedad, sería conveniente seguir un esquema de actuación para poder clasificarla y tratarla conforme a los diferentes diagnósticos diferenciales que podríamos llegar a tener. Todo esto tiene como base una historia clínica en donde nos podemos realizar unos ciertos incógnitas, como la ansiedad aparece en respuesta a un estrés agudo ante un problema vital, ante accidentes, muertes, separación, etc. Es verdad que en la terminología del sistema de clasificación de las enfermedades mentales que nos relata el DSM-5, sería un trastorno
tanto adaptativo a la ansiedad. También aparece lo que es la ansiedad en el contexto de una enfermedad o tratamiento médico o como consecuencia del consumo de sustancias. Aquí se estima que si la ansiedad es consecuencia de un trastorno médico, como pueden ser enfermedades endocrinológicas, cardiovasculares, lo que es arritmia, respiratorias, el asma, también metabólicas, neurológicas y muchas otras. Sí es consecuente que los fármacos son una ayuda, pero también son un inconveniente en el cual una persona puede llegar a ser dependiente de estos fármacos. También, ¿cómo encontramos la ansiedad dentro de otro cuadro psiquiátrico? Referente a esto, son sobre todo a cuadros psicóticos y afectivos, sobre todo en eso. También se trata de un trastorno primario de ansiedad. Podemos encontrar síntomas de ansiedad ante diferentes situaciones, como la fobia simple o específica ante situaciones u objetos específicos, como es miedo a las alturas, miedo a las arañas, miedo a muchos objetos o cosas. También la fobia social ante situaciones en las que el sujeto se ve expuesto ante una posible evaluación de las personas que le rodean. También tenemos lo que son los trastornos obsesivo-compulsivo en relación con pensamientos recurrentes y persistentes. Ya sabemos que son las obsesiones. O también rituales que recurren a lo que es las compulsiones. También nos podemos enfocar en trastornos por estrés postraumático ante la reexperimentación de un acontecimiento altamente traumático, ya sea por situaciones adversas como una violación o un acoso escolar. También tenemos lo que es el trastorno con ansiedad generalizada, cuando aparece como forma de preocupación excesiva por todo, o por cualquier cosa sin causa aparente y desde hace mucho tiempo que se puede padecer. También lo que nos podemos referir a lo que son las crisis de angustia o de pánico, cuando se manifiesta en forma de crisis súbitas, intensas, indispensables. Este modo de presentación constituye lo que es la causa más frecuente y son características de los servicios de urgencia. También los trastornos de angustia, si la crisis se vuelve a repetir y vuelve a desencadenar otra ansiedad. Lo que son los trastornos mixtos, ansioso-depresivos, a veces es difícil diferenciar si es debido a un cuadro ansioso o depresivo. En cuanto a los tratamientos de la ansiedad, tenemos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Solamente cuando la ansiedad es muy intensa y desborda la capacidad de la persona para reaccionar de forma adaptativa, interferimos con la actividad cotidiana, debe considerarse el tratamiento. En cuanto a los trastornos, a los tratamientos no farmacológicos, nos podemos referir a lo que son la disminución o discontinuar lo que es la cafeína y otros estimulantes del sistema nervioso central. También minimizar el uso de alcohol y otros sedantes También lo que es regular el ejercicio aeróbico de forma que dure más o menos de unos 20 minutos. Esto puede recomendar que se tome lo que es
un metaanálisis de 104 estudios con un total de 3,48 pacientes. También se debe involucrar al paciente en un programa de salud mental local u otro grupo de apoyo disponible para poder superar esta ansiedad. También utilizar lo que son estrategias para el manejo de ansiedad, como pueden ser las psicoterapias y las técnicas de relajación. Ante un síndrome de hiperventilación con parestesias en lo que son las manos, en la boca, mareos debido a la hipercapnia y otros problemas respiratorios. En cuanto también podemos hablar de tratamientos que no se necesitan los fármacos, es la psicoterapia. Características de lo que es la comunicación en entrevista con el paciente que llega a estar ansioso. Tiene que tener una actitud de profesional en el cual tiene que ser empático, tiene que ser terapéutica y que ayude a tranquilizar al paciente. Hay que animarle a que manifieste sus miedos y preocupaciones para que pueda tener una movilización de su autoestima para retomar y avanzar con el tratamiento y superar lo que es la ansiedad. Fomentar una actitud participativa del paciente, realizar una valoración y el deterioro y la gravedad del cuadro y explicaciones al paciente para ver desde cuándo son los orígenes de estos síntomas. Nunca se le dirá que no tiene nada, ya que esto no aumentará incluso su ansiedad. Se hará una evaluación y movilización de recursos sociales y familiares para apoyar al paciente. Pueden también ser útiles técnicas sencillas de relajación como una respiración tranquila y lenta, todos estos tratamientos que tiene lo que es la psicoterapia. En cuanto a los tratamientos farmacológicos, si los síntomas son severos, será indicado el tratamiento farmacológico que indica el médico o incluso en algunas ocasiones el psiquiatra. Los benzodiazepinas son el grupo de psicofarmacológicos empleados con mayor frecuencia como ansiolíticos y sedantes, estando especialmente indicadas en los trastornos de ansiedad. En situaciones de urgencia es conveniente usar medicamentos de alta potencia, como lo que es el alprazolam y el clonazepam, que son buenos y son específicamente recomendados por lo que es el médico general. El uso a largo plazo de los ansiolíticos debe estar seguido de una supervisión estrecha por el hecho de que son adversos. El riesgo del abuso, la tolerancia y la dependencia y así puede llegar a ser perjudicial en la salud de las personas. El uso a largo plazo puede desencadenar, como les mencioné, lo que es la dependencia y por ende llegan a tener el síndrome de abstinencia en el caso de que ya no lleguen a depender de ello. Los efectos que pueden causar esto son muy frecuentes, como son las somnolencias, una sedación que puede producir caídas y fracturas, sobre todo en ancianos. Lo que es la hipomanía muscular, la ataxia, la depresión respiratoria, las disartrias, todos estos tipos que son de irritabilidad ante lo que es la agresividad de esta excitación ante lo que es la ansiedad. Las contraindicaciones por el uso de estos medicamentos son muchísimos.
Más que todo son lo que son las insuficiencias de respiración grave, los síndromes de apnea del sueño. Todo esto influye mucho en el organismo de cada persona. En cuanto a los manejos de las situaciones específicas, tenemos lo que son los trastornos adaptativos, como es la ansiedad, como es la ansiedad situacional. A esto nos referimos a lo que es la actuación que ha de basarse principalmente en la psicoterapia. Si fuese preciso, podría utilizarse algunos medicamentos de acción rápida, intentando que el tratamiento fuese lo más corto posible, como mucho en una semana. En cuanto a esto, tenemos lo que es la ansiedad secundaria o problemas médicos. Aquí lo principal es atender el problema médico, sí, y el psicológico también. Y precisa lo que es la mediación, puede ser una buena alternativa por su escasa metabolización. Esto hace que esté especialmente indicado para lo que son los ancianos. En cuanto a la ansiedad secundaria, el trastorno por uso de sustancias, lo que es el alcohol o drogas, es prioritario el abordaje del trastorno subyacente, que en general complica lo que es el manejo de la ansiedad de estos pacientes. En cuanto a la ansiedad secundaria a otros trastornos psiquiátricos, hay que tratar desde el fondo si es una depresión, pautar un antidepresivo, si es un trastorno psicótico, se trata con ciertos medicamentos, si fuese necesario se podría asociar a algunas terapias. No olvidar también que los aspectos psicosociales de estos son muy importantes. En cuanto a los trastornos de ansiedad, tenemos lo que son las fobias simples, la social, el trastorno de angustia o de pánico a las alturas, pánico a ciertas cosas. También tenemos lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, que tiene una evidencia a nivel tanto de clorimpramina como son los de IRS. En cuanto también tenemos a lo que son los criterios de derivación psiquiátrica, la mayoría de los pacientes que presentan trastornos de ansiedad pueden ser atendidos en la atención primaria. Los pacientes con sospecha de trastornos obsesivo-compulsivos o trastornos de estrés postraumático, por sus dificultades de tratamientos y su pronóstico desfavorable, son inicialmente indicados a lo que son los psiquiatras. Los criterios más frecuentes de derivación son los siguientes, como son si existe riesgo. En cuanto a los criterios de derivación a psiquiatría, lo que es la mayoría de los pacientes que presentan trastornos de ansiedad pueden ser atendidos en atención primaria. Los pacientes con sospecha de trastornos obsesivo-compulsivos o trastornos de estrés postraumático son dificultades de tratamiento y su pronóstico es un poco desfavorable, la verdad. Son inicialmente también subsidiarios de derivación de atención especialista en lo que es la salud mental. Los criterios más frecuentes de derivación pueden ser si existe riesgo de suicidio, coexistencia en lo que es la problemas de alcohol y drogas, ante lo que es la existencia de síntomas psicotrópicos, ante síntomas severos y complejos, si fracasa el tratamiento inicial pautado o resistencia al tratamiento. También la dificultad en la valoración de la incapacidad laboral, duda en el diagnóstico diferencial y en la necesidad de tratamiento, lo que es también la necesidad de intervenciones psicoterapéuticas y especializadas.
Bueno, creo que para concluir con nuestra intervención, hay que tener claro los objetivos dentro de lo que es una prevención primaria. Debe haber una corrección de todo lo que son los déficits biológicos, psicológicos o sociales. Esto es demasiado importante. También seamos muy activos en lo que es una promoción de mecanismos de compensación, qué sé yo, técnicas para manejo de estrés, mejoramiento de autoestima, entre otros. Es muy importante el manejo de la autoestima en las personas que padecen ansiedad y depresión. Promoción de estructuras psicosociales de apoyo. Es muy importante que se maneje este tipo de redes de apoyo para todas estas personas. Importancia de relación interpersonal o íntima. Incrementar también lo que es la capacidad del paciente. Saber que él siempre va a tener un apoyo. Aunque a veces no tanto la familia está inmiscuida en esto, es bueno que las personas que están en atención primaria den este apoyo a que la persona se sienta apoyada. Y de esta manera también ayudamos a que su autoestima se eleve, generar sus propias soluciones, pedir, es decir, al paciente que él busque, que sepa que hay soluciones para lo que él tiene. Es muy importante esto. Creo que básicamente también hay que hacerle a la persona que autorreconozca su depresión. Muchas de las personas, su depresión y ansiedad, muchas de las personas evaden estos temas y tratan de quizás buscar otra vía, decir que es otra cosa y no lo reconocen. Es el primer paso para llegar a lo que es un tratamiento, para llegar a lo que es un proceso. Es muy importante esto. También desarrollar programas educativos que involucran a todo el personal de salud y no solo a los médicos, sobre temas planteados por ellos mismos según sus necesidades. Implementación de estrategias de notificación, cuestionarios de test de tamizaje, enseñanza de técnicas de entrevista, mejorar pautas de utilización de psicofármacos. Esto es muy importante. A veces las personas abusan de los fármacos para reducir su dolor emocional en este caso, entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre se debe diagnosticar lo que se debe tratar, debe existir una comunicación adecuada que transmite esperanza, pero resalta la importancia de lo que es tratar este problema. También debe existir una remisión adecuada y oportuna de pacientes a manejo por psiquiatría en este caso. Debemos prevenir lo que son las recaídas, porque existen recaídas, evitar el desarrollo de discapacidades, actuar sobre el individuo con programas de actuaciones ya descritas, que nosotros les hemos dado todas esas pautas. A nivel también de minusvalía, la actuación va dirigida al entorno social o familiar. Hay que tener mucho en cuenta esto, los programas psicoeducativos que ya les habíamos mencionado, proveer información actualizada que sea de lo que estamos pasando en este momento, es manejar todo esto de una manera comprensible sobre la enfermedad, enseñar a discriminar los síntomas y todo lo que sucede en esto. Incrementar la comprensión. Creo que ese es el punto más básico y también la sensibilización. Manejar una buena sensibilización como profesionales. Creo que eso es todo lo que nosotros podemos decirles. Ha sido un gusto poder dirigirnos hacia ustedes y esperando que todo esto sea de ayuda para una salud mental mejor. Gracias. Gracias.